Muy buenas a todos, sean bienvenidos. Hoy vamos a hablarles sobre la radio desde las teorías de Melvin de Fleur, Mario Kaplun y Harold Laswell. En la década de 1440 y 1450 surge la imprenta de Gutenberg, caracterizada por ser el primer medio de masas. Esta pudo traer los libros más económicos a las personas, sin embargo vino con complicaciones debido a que difundir la información era complejo debido a que la gente dependía mucho del ser alfabeta. Y no, entonces era muy analfabeta, entonces era susceptible a la manipulación por medio de política e iglesias. También tenemos que desde las comunidades antiguas siempre hubo problemáticas para la comunicación a distancia y también por la alfabetización. Tenemos las señales de humo, los tambores, los destellos de espejos y los cañones, y también las palomas mensajeras, que eran los medios de comunicación más primitivos a distancia, antes de la radio. Ahora vamos a hablarles sobre la evolución tecnológica que tuvo la radio, que tuvo tres inventores muy importantes. Comenzamos con Claude Chev. En 1792 creó el telégrafo óptico, que está alrededor de toda Francia con 556 estaciones, y acá están sus formas que se pudieran transmitir esos mensajes. Y ahora, después, en 1925, llegó Samuel Morse con su mismo código que se llama el código Morse, que por ejemplo, estos son uno de los códigos más importantes. Fin. Ya en 1876 Graham Bell creó el teléfono, donde las personas ya podían transmitir su voz y poder comunicarse. Ahora bien, se necesitó de entender la electricidad, cómo funcionaba esta, cómo se almacenaba. Entonces se diseñó la botella de Leyden, que consistía en una botella con un tubo de alambre que almacenaba la electricidad, pero era muy peligrosa también porque si la tocaban desprevenido le recibía una corriente eléctrica muy fuerte. De todo esto y de la teoría de los campos electromagnéticos. Ahora bien, James Clerk Maxwell elaboró una teoría sobre misteriosas ondas electromagnéticas que viajarían a la velocidad de la luz, y Henry Hertz fue el que comprobó dicha teoría, generando un aparato que era capaz de detectarlas y generarlas. En la década de 1890 llega Marconi, el cual se familiarizó con las ondas hertzianas y con las teorías de Maxwell. Se familiariza con el aparato que tenía Hertz y, modificándolo, logra transmitir ondas en código Morse a través del aire de manera inalámbrica. Ahora, inventores como Lee de Forest y Alexander Popov traen inventos como la antena y el audión o tubos de vacío que sirvieron para la mejora de este sistema radial. En Nochebuena de 1906 llega Fisen con la primera transmisión de la voz humana, donde se crea el micrófono y el audión. Ya en ese mismo año, en 1906, llega el rayo galena, que está compuesto por sulfuro de plomo, ya donde cualquier persona con conocimientos básicos de mecánica podía transmitir un receptor. Y luego, en 1932, con la FM, llega Edwin, que crea la FM. Donde quita las interferencias atmosféricas y va la voz con más calidad cuando llega al receptor ya con más calidad. En 1947, William Bradford, Walter Brattain y John Bardeen crearon el transistor, haciendo así que los receptores redujeran su tamaño considerablemente. Ahora, la evolución social se da, primero que nada, con el ánimo de lucro. La radio no era para todos, era solamente para términos de gobierno, para aquellos que se pudieran costear una. En las guerras se vio muy útil para organizar las tropas. En la Primera y Segunda Guerra se crearon radios negras. La radio fue importante en la educación, en la evolución social, la gente ya se podía comunicar mucho mejor. Y además de esto ya era un medio más accesible, ya no era como el código Morse que tendría que necesitar de saberse. Ahora ya la gente podría escuchar e informarse rápidamente. Hubieron guerras con la prensa por el medio de noticias, que quien repartía las noticias primero, pues porque la prensa era menos rápida y la radio era más eficiente. Esto junto a todo dio la evolución social de la radio. La Gran Depresión llega, la gente se queda sin empleo, entonces recurren también a la misma y pues el contenido aumenta. La radio genera muchos ingresos por medio de pautas publicitarias
y así la radio se consolida como un medio de masas, un medio educativo y un medio que pueda adoctrinar a las personas. El 5 de septiembre de 1929, bajo el gobierno de Miguel Abadía Méndez, llegó la radio a Colombia o se lanzó de manera oficial. Esta llegó bajo un contexto histórico que Colombia estaba en guerra contra Perú y esta misma estaba dividida en dos bandos, los conservadores y los liberales. En Colombia, el 9 de abril de 1948, la radio tuvo una influencia, donde tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, la radio comenzó a grabar en vivo estas tragedias y comenzó a difundir esa información. Ahora vamos a hablarles sobre géneros y formatos. Vamos a comenzar con los informativos, que son W Radio. Luego siguen los de opinión, que puede ser Hora 20. Luego los dramáticos, que pueden ser las radionovelas, que por ejemplo está La Ley de Lampa. Y luego siguen los musicales, que puede ser La Mega Fácilmente. Muchas gracias por ver este video, suscríbete y activa la campanita.